En esta semana vamos a ver el tema de entendiendo el sacrificio. Hemos visto profecías, ¿no? Hemos visto las naciones, primera parte, segunda parte. Nos hemos un poco, a ver, si la frase es muy gruesa, un poco de repente quedado ahí eh, confundidos con temas de fechas, de imágenes, de representaciones, ¿no? De bestias, de metales, de estatuas. De repente nos podemos haber confundido un poco con eso. De repente nuestra cabecita no está a la altura de poder eh, tener toda esta información. De repente hay un poco, hasta nos podemos perder en esa información. Pero realmente, más allá, ¿no? En el tema de trasfondo, es algo más que tenemos que llegar a entender, ¿no? Y algo de que sí tiene que caber en nuestra cabecita es sobre el tema del sacrificio. Todo esto de los eventos, personajes, fechas y de cómo confluyen, todos ellos es poder comprender la profecía. Pero tal vez exageramos un poco en los detalles. ¿Es importante entenderlo? Sí, es importante. Como adventistas, decíamos durante la semana que pasó, somos una iglesia historicista y eso tiene que ayudarnos a entender. Es como cuando hemos ido al colegio, recordamos, regresamos muchos años atrás, nos enseñaban historia del Perú. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Eh, para ser un buen contador, ¿necesito conocer historia del Perú? Pregunta. Para ser una buena enfermera, un buen doctor, un buen ingeniero, un buen, de repente hasta un buen barrendero, ¿no? Un buen vendedor, ¿necesito conocer historia del Perú? ¿Historia universal? No. Pero sin embargo, el colegio nos enseñó historia del Perú. No entraba muchas veces, pero ahí a Es la parte de mano. la cultura general, hermano. Exactamente, es parte de la cultura. Solo como conocimiento, ¿estamos? Como conocimiento, como peruanos, como habitantes de esta tierra, como dice aquella canción, orgulloso de haber nacido en esta tierra, es importante conocer nuestros ancestros, nuestros inicios. Es importante conocerlo, pero no esto, no por conocer historia del Perú voy a ser un buen contador, no por conocer historia del Perú voy a ser un buen médico. Sí, sí, me estoy dejando entender. Es importante porque es nuestros ancestros, nuestra historia. Cuando vaya un día al extranjero, cuando tenga que toparme con otra persona o con los que vienen detrás de nosotros, podamos contarle con orgullo, ¿no? Esa fue nuestra historia, así se creó nuestro país, ¿no? Fulano y fulano fueron nuestros héroes, ellos murieron por defender nuestra patria, nuestra bandera. Hoy es 7 de junio, ¿qué se conmemora? No sé, entonces no eres peruano. Hoy es 28 de julio, ¿qué se conmemora? No sé, entonces no eres peruano. Por cultura, como decía mi hermana, por cultura. Pero que no es importante para lo que yo quiero hacer en la vida. ¿Estoy? ¿Sí estamos? Entonces, todo este tema de profecías es la cultura, es el conocimiento, son nuestros ancestros, es nuestra historia que tiene que identificarnos como adventistas. Ahora sí vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el punto central aquí? El punto central no es embuirnos y perdernos en profecías, ese no es el punto central. El punto central no es comenzar a entender la primera bestia, segunda bestia, tercera bestia y esto y allá. Vuelvo a repetir, es importante por nuestra historia, porque de ahí nosotros tenemos que sacar mucha información
De ahí tiene que ayudarnos a prepararnos, pero que el punto central de todo esto es entender el sacrificio. Y mucha gente hasta puede quedar asustada, ¿no? Mucha gente llega a dos decisiones. O me asusta y me confunde, y no prefiero estudiarlo. Entonces, esta semana va a ser muy importante, es clave para nosotros poder abordar este tema. Sabemos de que toda la Biblia es profecía. Y miren, esto lo hemos ganado, lo hemos entendido en todo este conocimiento de estas semanas, de estas 5 semanas que ya nos han antecedido, de que toda la Biblia es profecía. Un poquito aquí, un poquito allá. Pero que Daniel, Apocalipsis, Mateo 24 resaltan, porque ellos hablan netamente de profecía, pero que toda la Biblia es profecía. Ahora, que cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis, perdón, dos cosas tienen que quedarnos muy claro. Punto número uno, es una gran cantidad de información del amor de Dios para cuidar su iglesia aquí en la tierra, para mostrarles su mensaje de salvación y para que estemos listos para la salvación. Entonces, ¿cómo me ayuda la historia? Cómo Dios cuidó a su pueblo en la persecución. ¿Estamos ahora sí? Cómo Dios cuidó a su pueblo allá en los 1260 años y a lo largo de toda la historia, cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Entonces, la historia me ayuda a poder reforzar mi conocimiento, mi fe, y que así como Dios cuidó allá, también va a cuidar a su pueblo aquí. Como Dios un día, cuando Elías salió corriendo al desierto, y Elías dijo, Señor, ya no puedo más, mátame, acaba conmigo aquí. Dios apareció, acá tienes pan para comer. Y le trajeron cuervo, y le trajo un cuervo, comida. Entonces, esta historia me va a ayudar que también en los momentos difíciles de nuestro caminar cristiano, así como Dios apareció a Elías, también Dios va a aparecer en estos últimos tiempos. ¿Estamos? El paso número 2, encontrar a Cristo en la profecía. Segundo punto. Y este es el punto de esta semana. Sin Cristo en la profecía, todos los personajes, figuras, bestias, metales, fechas, si no está Cristo en la profecía, en todo este conocimiento, simplemente no sirve de nada. Porque el punto central de la profecía es Cristo, el Cordero inmolado, su muerte, su sacrificio. Tenemos que encontrar respuestas. El estudio de Daniel y Apocalipsis, tiene que llevarme a mí Profecía. a poder entender lo que es realmente el sacrificio de Cristo. Ese es el punto central. No es que tenga que ser un erudito, un conocedor, un teólogo, un experto en profecías, en fechas. Vuelvo a repetir, esto es importante por nuestra historia, por ser una iglesia historicista, pero que no es el punto central hacia nuestra salvación. Nadie se va a salvar por conocer profecía 100%. Nadie se va a salvar porque tiene todo un cuadro ahí de fechas, desde Génesis hasta... Nadie se va a salvar por esto, pero que sí es importante por cultura. Si podemos redondear la idea, ¿no? Por cultura es importante, porque como adventistas tenemos que conocer nuestros inicios, nuestros ancestros.
pero que esto no debe hacer perdernos de vista en el punto central de nuestra salvación. Todo eso tiene que llevarme a ser un mejor cristiano, eso sí. ¿Cómo sufrieron nuestros hermanos allá en en la persecución de los 1260 años? ¿Cómo sufrieron? ¿Cómo fueron fieles? Entonces, esto tiene que llevarme a mí a preguntarme qué hay allí en esa historia para mí. ¿Cómo es que esta historia me va a ayudar a mí a crecer en mi vida espiritual? Daniel, Juan y todos los que tuvieron que sufrir, ¿cómo eso tiene que ayudarme a mí en mi vida espiritual? Cuando repaso la historia de Judas, no vaya a ser que yo sea un Judas, porque en la historia de este mundo, en la historia de este mundo, en los últimos días van a aparecer muchos adventistas Judas. Cuando se dicte la ley dominical, van a aparecer muchos adventistas Judas que van a vender a sus propios hermanos. Él es adventista, allá en esa casa, ahí en Francisco Lazo 311, no recuerdo otras direcciones más, ¿no? Ahí hay un adventista, ahí vaya. Judas, adventistas Judas. Entonces todo eso tiene que ayudarnos a poder ir zafándonos, sacándonos a ese Judas de nuestra vida y a esos cristianos mediocres que tuvieron que vivir en la era de nuestros antepasados. Preguntarnos, ¿seré yo, Señor, un Judas? ¿Estaré realmente llevando un cristianismo de la manera como tú quieres que yo sea? Debemos encontrar respuestas en todo esto. Bestias, imágenes, símbolos. Tenemos que encontrar respuestas en todo esto y ese es el propósito de la lección de esta semana. Todas tienen que llevarme a encontrarme con el Cordero, a reconocer que el Cordero es Cristo, su muerte, su sacrificio, lo que Él hoy hace allá en el santuario celestial por mi salvación. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento por mi salvación? Por nuestra salvación, por nuestros líderes. ¿Qué está haciendo Jesús? Nos preguntamos, ¿estarán todos en este momento preocupados, estudiando? Aunque ya realmente, literalmente, solamente quedan 24 minutos para que termine nuestro horario de nuestra comunión con Dios, conforme Jesús lo quiere. Ojo que es la cuarta vigilia va a terminar en 24 minutos. ¿Estarán realmente en este momento buscando a Dios? Eso es lo que tiene que llevarnos a poder encontrar respuesta. ¿Cuál es el texto para la semana? El título, Entendiendo el sacrificio. El texto dice, y cantaban un cántico diciendo, ¿quiénes? Los 144,000. Y vamos un poco a analizar ese tema más adelante. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. El cántico nuevo que cantaban, ¿a quién le cantaban? A Cristo. Allá en el cielo, cuando tengamos que estar en el cielo, cuando lleguemos por primera vez al cielo, que hay entrada triunfal, cantaremos este cántico a Cristo, digno eres tú, el cántico del Cordero. Cuando vemos un poco la historia,
encontramos de que cientos de animales eran muertos cada día. Era realmente, imagínense, el pueblo de Israel estaba 3.000 habitantes y creo que algo más. ¿Se imaginan cuántos animales llegaban cada día, cada tarde? Llegaban ahí para el sacrificio. Nosotros vemos unas imágenes, hay uno o dos, ¿no? Pero vamos en esta mañana a tratar de imaginarnos cuántos israelitas llegaban en ese, me imagino las colas enormes, trayendo sus corderos. Y se imaginan que la sangre de uno y otro y otro y otro, y de tal forma que se formaba un río de sangre. Animales muertos ahí, por montones, que era cada día. Y todo ese es el santuario y el templo de Israel. Eran sacrificios que habían sido ordenados por el mismo Dios. La pregunta es, ¿por qué tanta crueldad? Nos hemos preguntado en una ocasión, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? ¿Qué es lo que Dios quería? Cuando vamos a Apocalipsis, encontramos que se menciona por más de 30 veces la palabra cordero. De manera especial en el capítulo 4, el capítulo 5, y este significado es muy importante. Cuando algo se repite muchas veces es porque es algo importante. Es porque hay algo muy importante ahí al cual tenemos que colocarle mucha atención. En el capítulo 4 de Apocalipsis encontramos algo curioso. Se presenta toda la adoración celestial. Aparecen los 24 ancianos, los seres vivientes que son ángeles haciendo figuras, aparece el Padre y aparece un trono vacío. Apocalipsis capítulo 4. Y al frente el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, recién aparece el Cordero como inmolado que viene recién de haber salido de un sacrificio y que es adorado por millones y millones de ángeles, pero que su triunfo es una garantía para nuestra salvación. Y que gracias a esa muerte, a ese haber sido inmolado, haber sido sacrificado, nuestra salvación está garantizada. Solo que tenemos que hacer su voluntad. Durante la semana vamos a ver 4 temas importantes, lo vamos a ver en 2 partes. En la primera sección que vamos a ver es cómo no debemos desenfocarnos o cuándo nos desenfocamos. Ahí habíamos hecho algún pequeño análisis en la introducción. A veces cuando no desenfocamos de ciertas cosas. El segundo punto y el punto central es el cordero. Luego vamos a entrar a ver los sacrificios y las ofrendas y luego el continuo sacrificio que hasta hoy y que hasta el último momento del tiempo de gracia estará presente. Entonces vamos a entrar al primer punto, no desenfocarnos. En esto vamos a ver 2 análisis, el significado de los sacrificios durante la semana y también Jesús, el Hijo, el Cordero de Dios, ¿no? Vamos al primer punto, esta es parte introductoria todavía, no desenfocarnos. Aquí vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a usar Apocalipsis capítulo 7 como un ejemplo, ¿correcto? Que debemos tener muy en cuenta y que debemos ser muy cuidadosos de esto. Ojo, Apocalipsis capítulo 7. Aquí encontramos un tema de los 144.000. Los 144.000 sellados. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué este ejemplo? Vamos al 7, 3 y 4.
diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, los 144,000. Un texto que también habíamos leído la semana pasada, y donde hablábamos ahí de cómo eh, la tierra ayudó a la mujer, y cómo aquí el mensaje de Dios es, mientras de que no hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes y en sus manos, entonces no puede venir o no se pueden soltar los vientos. ¿Recuerdan? Y dice el 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por muchos años hemos escuchado estos sermonarios. La pregunta es, ¿quiénes son los 144,000? Ojo que estamos analizando de un punto de no desenfocarnos. ¿Quiénes son realmente los 144,000? La respuesta es simple. La respuesta es muy simple. Son aquellos que quedarán vivos hasta la segunda venida de Cristo. Simple y llanamente. Usted y yo, incluso Elena de Huay, formaremos parte de los 144,000. Así de simple. Pero ¿cuándo nos desenfoca esto? Cuando se comienza a ver si son literales, si son simbólicos, si de la gran multitud, y buscamos pruebas aquí, pruebas allá, y nos confundimos, y nos confundimos, y nos confundimos, y nos hacemos tantos, como decimos comúnmente, tantos rollos con todo esto. Ahí perdemos el desenfoque. Vuelvo a repetir lo que decíamos al inicio. Esto es historia que tiene que ayudarnos, porque somos una iglesia historicista, pero que no tiene que ser el punto central de nuestros sermonarios. No tenemos que comenzar a perder energías, capacidad en esto. Como conocimiento, estamos ok. Pero comenzar y muchas veces esto, si no lo comprendemos bien, hasta puede llevarnos a un punto tal de perdernos en la historia. Entonces, la pregunta más importante y la pregunta más preocupante de todo esto, y lo que tiene que ser motivo de análisis y de escudriñar, ¿cómo es que ellos llegaron a ser salvos? No seguir rondando por los alrededores, sino llegar al punto de cómo es que ellos llegaron a ser salvos. ¿Qué es lo que hicieron ellos para poder llegar a ser salvos? Ese es el punto importante aquí. Y ahí tenemos que quemar todas nuestras energías, toda nuestra capacidad, sacar todo nuestro conocimiento. Es allí. ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo alcanzaron? Y eso, ¿cómo tiene que ayudarme a mí, como adventista hoy, a poder también alcanzar ese mismo nivel que ellos llegaron a tener? Es aquí donde tenemos que meternos y imbuirnos en un estudio profundo. Como información, decíamos, será muy bueno saberlo, pero que no debe ser la principal razón de nuestro cristianismo. La esencia es cómo hacen los 144,000 para llegar a ser triunfantes. Y lo mismo pasa con este y otros temas, ¿no? Incluso lo que habíamos repasado la semana que pasó, las bestias, los metales. Todo esto tiene que a nosotros ayudarnos. ¿Cómo es que este grupo de cristianos, cómo es que estos 144,000 van a llegar a ser salvos? ¿Cómo es que estos hermanos de la iglesia primitiva llegaron a ser salvos? ¿Qué hicieron? ¿A quién buscaron? ¿O se metieron en la historia? ¿Por qué se perdieron los judíos, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué llegaron a un punto de tanta ignorancia, de sentirse tan incapaces? Porque eso es lo que finalmente ellos llegaron. Tanto conocimiento y tanta lectura y tanto libro, finalmente llegaron a un punto tal de tener una ignorancia que finalmente se perdieron porque no tuvieron la capacidad de poder comprender a profundidad realmente quién era el que estaba ahí, y en medio de ellos estaba el Cordero. La salvación estaba en medio de ellos, pero estaban tan ciegos, estaban tan nublados, imbuidos en la historia, que Moisés, que la ley de Moisés, que los decálogos de Moisés, que lo que decían los profetas. Queremos ver, muéstranos si eres el Padre, muéstranos si eres el Hijo, muéstranos si tú eres Dios. Hoy en día nos está pasando lo mismo. Estamos haciendo rodeos y rodeos y rodeos. Estamos como el pueblo de Israel, ¿no? Su trayectoria de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán era aproximadamente de una semana. Ellos en una semana debían haber estado allí en Canaán, comiendo leche y miel, ¿no? Como decía la promesa, comiendo las uvas enormes, disfrutando de la libertad. Pero sin embargo, por su rebeldía, por su incapacidad o discapacidad, si podemos llamarlo así, mental, tuvieron que rodar vueltas y vueltas, tuvieron que dar vueltas 40 años en el desierto, daban la misma vuelta. Era un rollo ahí que ellos estaban, y que finalmente después de 40 años y todos tuvieron que morir en el desierto, todos tuvieron que quedar tirados en el desierto, los que salieron con la esperanza, ya voy a Canaán, voy a conocer la tierra de Canaán, voy a conocer la tierra de nuestros orígenes, de dónde salió nuestro padre Jacob, voy a conocer la tierra de nuestro padre Abraham. Salieron con esa emoción, pero finalmente en el desierto quedaron regados. Solo quedaron recuerdos en el desierto, ahí sus tumbas, y les colocaron una crucecita, bien, si no, ahí se han quedado regados, pero que no llegaron finalmente. ¿Por qué? Porque se perdieron en esto. Nos puede estar pasando lo mismo a nosotros. La esencia es cómo hacen ellos para poder ser triunfantes, para poder ser salvos, para poder llegar ahí. El Cordero. El punto central es el Cordero. No desenfocarnos de esto. ¿Por qué quieren quitar al Cordero del sacrificio? La historia tiene que ayudarme a esto. ¿Por qué es que quieren quitar al Cordero del sacrificio espiritual, celestial, perdón? Eso tiene que verme la historia. ¿Cómo hacen ellos para triunfar? ¿Cómo esto afecta todo en mi vida espiritual y cómo poder yo permanecer firme aquí? El sistema y todo lo que va a aparecer, ¿cómo es que esto tiene que ayudarme a mí a seguir manteniéndome firme? El secreto está en Apocalipsis capítulo 14. Y Apocalipsis capítulo 14 dice, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, cada uno de nosotros, ¿realmente estamos siguiendo al Cordero por donde Él va? Y que es el punto de estudio número 2 de esta semana. ¿Cuándo es que aparece el Cordero por primera vez? Y si aquí hacemos un recorrido, vamos a encontrar en Génesis que un día Adán y Eva pecaron, se escondieron y Dios los llamó y tuvieron vergüenza delante de Dios, cogieron hojas de higuera, dice Génesis capítulo 3, cogieron hojas de higuera, se colocaron delante, se habían colocado delantales, pero la espalda había quedado descubierta. Las hojas de higuera no les daban para cubrir sus espaldas, pero solamente sus delantales. Y vamos a imaginarnos ahí cómo caminaba Adán y Eva, de repente caminan los dos pegados de espalda ahí, tengo vergüenza que no me vaya a mirar Dios o no me vayas a mirar tú, porque sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta realmente de cómo eran ellos, se les quitó la venda de los ojos y aparece Dios sacrificando dos corderos y cogiendo el,
el cuero del cordero para hacerles sus vestiduras para Adán y a Eva. Por primera vez aparece el cordero en la historia, como símbolo de salvación, como símbolo de cubrimiento de nuestra vergüenza, de nuestra desnudez espiritual. Y encontramos toda la historia de ahí en adelante. Adán y Eva en sus primeros años iban allá al Edén, a la puerta del Edén, llevando sus corderos como sacrificio por el perdón de sus pecados. Un día Dios llama a Caín y Abel, tráiganme lo mejor para que me ofrezcan como sacrificio. Uno hizo caso, el otro no hizo caso. Yo, Señor, voy a adorarte como quiero. Yo, Señor, así estoy bien, con pantalón, con chapitas, con pelo pintado, disculpen, con pelo pintado, con un poco de pintura aquí, así yo voy a adorarte a ti, así me gusta, así me siento bien, así me han enseñado. ¿Qué importa si voy a adorar a Dios? Ahí de repente estoy llorando con un ojo y con otro ojo estoy tirando, manipulando el teléfono. ¿Qué importa si el predicador está al frente ahí predicando ahí de arrepentimiento? Yo estoy distraído ahí respondiendo llamadas. Adorar como yo quiero, eso es lo que hizo Caín. Encontramos la otra imagen de Abel. Obedeció lo que Dios le pidió. Tráeme un cordero. Abel fue obediente, llevó el cordero, el mejor cordero. Adoración. Apocalipsis capítulo 14. Está hablándonos de todo lo que es adoración, Apocalipsis capítulo 14. Tenemos una grande lección que poder aprender esta semana. Que Dios nos ayude, mis queridas hermanas, a poder cada día comprender realmente esto del tema de el Cordero inmolado, que hoy sigue allá en el cielo intercediendo por usted y por mí. ¿Y qué hacemos nosotros aquí en la tierra? Importante pregunta, interesante pregunta. Que Dios nos ayude a poder entender todo esto y poder durante la semana llegar a la profundidad y al análisis de realmente este tema de el Cordero.